Infórmate de buena fuente en el podcast de Paréntesis. Revivimos parte de nuestra historia y la de Orizaba Pueblo Mágico invitando a los protagonistas. Hoy, con el patrocinio de Fidelio Barra de Café en Orizaba, Veracruz. Hola, ¿qué tal? Ya estamos con ustedes de nueva cuenta. ¿Qué tal, Vero Carvajal? Un episodio más de el podcast de Paréntesis. Bienvenida. Así es. ¿Qué tal, Mati de los Santos? Y bienvenido también nuestro invitado el día de hoy, doctor Ángel Escudero, que bueno, pues nos acompaña. Como bien saben nuestros seguidores, estamos en esta pues nueva temporada, Mati. Claro, desempolvando la información, de hacer periodismo, tratando de ser diferentes y bueno, pues llevándole a las personas pues como un recuerdo, ¿no? Claro. Un recuerdo de todo lo que se ha vivido aquí en Orizaba en el aspecto político, en el aspecto social. Creo que eso es muy relevante. Y bueno, pues Mati, hoy vamos a darle también al segundo podcast. Vamos a recuperar la memoria histórica. Algunos de ustedes o muchos no habían nacido, decíamos hace un momento detrás de las cámaras. Doctor Ángel Escudero está con nosotros. ¿A qué se remite? Hace 27 años, 28, 29. 27 que inicié y 24 que salí. Bueno, bienvenido al podcast de Paréntesis. Muchas gracias. Cuéntenos. Bueno, mire, Dios nos da oportunidades y cuando nos da una oportunidad de servicio es muy bueno. Para mí, la presidencia, todo el ayuntamiento, fue una oportunidad muy grande de servir y lo recuerdo como parte de mi vida que pude trabajar en la parte social, ¿no? Porque pues nosotros tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra familia, pero dar un poquito no es tan fácil, ¿no? ¿Qué dio, doctor? ¿Qué es lo que le trae a la mente en este momento? La ciudad no estaba como hoy está, no teníamos absolutamente nada de lo que hoy hay en Orizaba. Había que poner las bases. ¿Qué empezó a hacer? A ver, mire, yo creo que primero se analiza a qué vamos a entrar y qué vamos a hacer. Entonces yo les platicaba que pues hice mi campaña. Y de esa campaña visitamos 24,000 casas y después pues vino la decisión, salí presidente y pues cuando tú trabajaste toda tu vida en un ámbito que aunque es de servicio en el hospital, ¿no? Pero pues no estás tan bien enterado de las cosas que vienen, ¿no? Entonces desde antes y llevé al equipo a León para que nos capacitaran. Toda mi vida ha sido capacitación, porque tú puedes hacer todas las cosas por motivos diferentes y puedes hacer las cosas con conocimiento o aventándote como el borrador. Preparar. Entonces, todas esas cosas hay que prepararnos. Entonces, lo siguiente fue formar un equipo de trabajo. Miren, actualmente cuando me preguntan en la calle o me dicen en la calle qué buen ayuntamiento hiciste, doctor, le dije no, yo no lo hice. Fuimos no sé qué contagié o todos los que anduvieron conmigo de veras se capacitaron, pusieron a trabajar con un amor a Orizaba. Yo creo que en ese sentido fue algo excepcional lo que nos sucedió, ¿no? Y ya estando en el ayuntamiento, pues continué las capacitaciones. Nosotros dimos capacitaciones a todos, a los regidores, a los, ¿cómo se llama? Directores, a todos los empleados. Se dio capacitación en Orizaba
haciendo círculos de calidad. Bueno, para mí eso... ¿Tú te acuerdas de eso, Vero? No, fíjate, pero ahorita que lo comenta, bueno, estoy como recordando un poco que es la segunda administración panista, además en Orizaba, es. la suya. De alguna manera, pues todavía eran gente que llega como nueva, digamos, a los temas de la experiencia de la administración pública. Doctor, en esa capacitación y demás, lograron traer cosas, porque Orizaba está llena de cosas que los alcaldes han ido a ver muchas veces a otros lugares. Claro. Ustedes trajeron, ¿qué cosas nuevas trajo su administración para Orizaba? ¿Qué logró hacer para Orizaba que a lo mejor hoy todavía podemos observar o que todavía sigue ahí? Pues mira, nosotros trabajamos en todo el ámbito, ¿no? Y sin querer o queriendo empezamos el turismo. Aquí en Aquí en el Palacio de Hierro. Aquí estuvo la oficina de turismo que era estatal y que nosotros la municipalizamos. Entonces, aquí existió. Pero vaya, si me pongo, ayer que me puse a recordar cosas, pues hay muchas cosas que cuando uno dice, casi es muy difícil decirlo, hacerlo, proyectarlo, y pues que no se lo critiquen a uno todavía, ¿no? Porque eso es lo que pasa muchas veces. Y así pasó. Mira, ¿en qué área crees que te podría yo decir que trabajé? Pues trabajamos en todo, trabajamos en obras públicas, trabajamos en el Panteón, trabajamos en educación, pero el otro día me preguntaban que cuál sean de las obras que nos ha continuado. Por ejemplo, en tránsito, el 1x1, los huevos trajimos. Inició en su administración entonces. Es más, nosotros lo trajimos de Aguascalientes y aquí se puso. Han traído, por ejemplo, vemos allá los arcos, pero del mercado Melchor Ocampo, es a lo mejor algo tangible. Algo de lo que podríamos decir, esos arcos que ven allá se construyeron durante la administración del doctor Ángel Escudero Stadelman, que hoy está aquí para contarlo, pero hay más. Decía el 1x1. ¿Qué más que podemos decir? ¿Te acuerdas de esto o sabes de esto? Yo creo que la obra más importante, una de las obras más importantes, es el Departamento de Seguridad que se hizo allá la policía. No sé si se acuerdan, aquí a la vuelta estaba la policía. Y la policía tenía también el reclusorio. Aquí en Norte 3, en el centro Norte, de la ciudad. Sí. Entonces en el reclusorio había... No, estaba repleto. Y los sábados que recogían los borrachitos y todo eso, era un lugar que era como de 3x5 y metían 30. Y primero pudimos hacer unas celdas aquí arriba. Pero las que hicimos allá, es importantísimo. Allá que hicimos, pues allá se hicieron todas las oficinas, se hicieron donde se guardaban las armas, se hicieron donde entran las patrullas, donde llega, ¿cómo se llama? En el reclusorio llegan primero como separos, ¿no? Los separos, de la pero policía se hicieron los municipal. separos dignos. Y pues ahí otra de las cosas muy importantes que hicimos fue la sala de capacitación. Porque mira, a ver, tú quieres ser policía, sí, éntrale. ¿Cuántos policías tenía? Recuérdanos. Llegué a tener 250 policías. Pero mire, para que los policías entraran a trabajar, es decir, cuando yo llegué empecé a ver mucho desorden, entonces desordenados aquí y allá, entonces empecé a correr policías, demostrándoles lo que habían hecho. Y entonces dije, bueno, me voy a quedar sin policía, ¿no? Entonces hicimos un sistema. Primero, una persona iba a las casas de los que solicitaban ser policías y veía más o menos el ambiente familiar, etc. Segundo, tenían que entrar a ver cómo funcionaba la policía 15 días. Y los que aceptaban, entonces tenían un curso de 3 meses. ¿Y en qué se basaban para lograr ese acercamiento? Es decir, entrar a los hogares, entrar a la familia, estar cercano, a ver quién era tu policía. Ese era el objetivo. Sí. ¿En qué se basaban para hacer eso? Pues mira, como nosotros difundíamos, necesitamos policías, había gente pues,
que solicitaba entrar y entonces ya íbamos. Pero después hicimos cosas muy importantes en la policía. Voy a decir por qué. Nosotros teníamos un programa de la semana en las colonias que todos los habitantes estaban ayudando. Por ejemplo, yo les daba la pintura y ellos pintaban todo. Y así, ¿no? Pero al finalizar íbamos con mi equipo de trabajo, revisábamos qué se había hecho y se dejaba un comité que continuara trabajando. Pero una de las cosas que se hacía es que se llamaba al policía de la colonia, bueno, a la patrulla, y los bajaba yo y decía, estos policías, no les tengan miedo, ayúdenlos, denles un taquito, apláudanle si quieren cuando entre. Y los policías, pues era un mérito que recibían. Total que ahí hubo cosas curiosas. Por ejemplo, nosotros teníamos un lugar donde se pusieran las patrullas y pues de ahí todas se salían y teníamos un centro, lo llamaban de conocimiento o de no sé qué cosa, que estaba observando todo. Por ejemplo, salía la patrulla, cuántos iban, qué puertas abrían, quién subía, etcétera. Porque luego se iban, ¿no? Y entonces así estábamos controlados en qué calles iban. Ahora, sí te voy a decir una cosa. Fue muy feo lo que les había sucedido. Porque ellos les pagaban un sueldo. No. ¿Cuánto les pagaba? Usted recibe No, una policía ganando cuánto y cuánto ya, mejora. ¿Cuánto? Pero era muy poco, yo les entonces. tripliqué el sueldo. Ah, Eso ok. sí. Y a los que iban en las patrullas todavía les di más, ¿no? Pero todo eso se controlaba con una antena, porque no había watts ni nada, ¿no? No había redes sociales, Se- efectivamente. Tenía Había una demás antena ya celulares. sí, arriba del cerro, y entonces con radios de WhatsApp, ¿sí? Los teníamos todos. Y llegó un momento que tenía un amigo que empezó a ver el gasto de las patrullas. Y esta patrulla da un kilómetro por litro, y esta que da medio kilómetro por litro. Bueno, ¿cómo se solucionó? Entonces pusimos un equipo para cargar gas y todas las patrullas las volvimos para que funcionaran con gas. Entonces el gas no sirve si no te lo puedes llevar a tu casa. Entonces con eso fue un ahorro impresionante. ¿Cómo trabajó con los empresarios? ¿Cómo trabajó con algún otro círculo social? ¿Cómo se sumaron al gobierno? Si es que lo hicieron o si no creían en ustedes, o cómo fue. Bueno, mira, yo también tuve la suerte de que en Jalapa el gobierno, el primero fue de Chirinos, después de Miguel Alemán, me respetaron como persona. Entonces, pues con Miguel Alemán no, pero con Chirinos, dice, oiga, vengas usted, y platicábamos todo eso, ¿no? Con Seduber fuimos con el doctor Porfirio Serrano. El día que entraron, me habló, dice, oiga, como que no tengo nada que hacer ahorita, ¿por qué no se viene? Y entonces ya ahí fuimos programando cosas que fuimos haciendo. Ahora, una de las obras más importantes fue la avenida Orizaba. ¿Por qué? Pues sí, porque ¿qué entradas tenía Orizaba? No había Más que la muchas. del Panteón, no Así tenía es. otra entrada, ¿no? Entonces se nos ocurrió, yo pasé una vez y vi que ahí estaba Telégrafos, era una calle de tierra, ahí estaba Telégrafos y después está el Yute, ¿no? Que ahí ya habían construido, pero tampoco tenían cómo manejarse, ¿no? Entonces, antes que nada, ellos y nosotros hicimos el paso a desnivel que está ahí. Vale. Y pues tuvimos que quitar todos los postes Que eran de telégrafos. Ajá. y ahí hicimos una obra pues que llegaba desde donde empezó, desde los Esquetino, ¿no? Desde los Esquetino. Desde Esquetino. Sí, llegó hasta donde está ya el edificio de ahora de Juan Manuel Díez, el negro, el edificio ese. Hasta ahí hicimos
Y al tener ese paso, pues entonces yo ya había proyectado el paso, el puente, pero por abajo, porque iban a ser 4 carriles. O sea, el primer proyecto entonces era que lo que hoy es el puente atirantado, Por usted abajo. había pensado que fuera por abajo. Lo que decía era poner bases Sí. de varias cosas. En el tema de turismo, ni hablar. ¿Qué hacía? ¿Para qué funcionaba una oficina de turismo hace 27 años? Bueno, Cuando mira, no se vivía lo que hoy se vive. Así es. sí hicimos algunas cosas. Por ejemplo, hubo personas que empezaron a estudiar más Orizaba y que les dábamos visitas a los que venían. ¿A dónde los llevaban? ¿Qué hacían? ¿Qué hacer Pues cuando venía mira, una Orizaba en ese tiempo? Este edificio pues, es una joya, ¿no? Después hay cantidad de iglesias que son básicos en Orizaba. Hicimos planos especiales como y ya después pues ya me acordé. Capacitamos, por ejemplo, a meseros, a servidores de hoteles, todo eso, con el fin de que cuando viniera gente la trataran con corrección, con sabiduría, etcétera. Bueno, esa obra en la calle Orizaba, digo, para mí fue probablemente lo mejor que hubo. Obras grandes, pues mira, te voy a decir, el agua, cuando nosotros llegamos, el agua potable, estaba la planta Citlali, pero es una planta muy bien hecha, pero resultó que llegaba agua del río Pala, y entonces debería de haber sacado, haz de cuenta, 100 mililitros por segundo, pero el río Pala daba 30. Entonces estaba ¿Qué hacer? desperdiciado. ¿Qué hacer? Entonces ahí se me sublevaron y tuvimos que poner tanques en las esquinas. Tuvo cualquier cantidad de manifestaciones, hay que Sí. decirlo, por el tema del agua potable, el reclamo que asciende, la limpia pública. Pero espérame, es que cuando pasó eso, ya lo arreglamos de este lado y entonces me sucedió con el otro lado. Porque en el otro lado no tenían agua, todo el sur, hasta Barrio Nuevo, no tenían agua. Cerca de Ixtac. Entonces, de Ojo de Agua, hicimos un cárcamo, se puso una línea grandotota que va a dar todavía a los tanques, tanque oriente, ese tanque O oriente. sea, todavía existe. está en Sí, son funcionamiento. 2 tanques. Entonces eso se llena. Y de ahí hicimos toda la línea grande, mediana, chiquita, etcétera, etcétera, hasta llegar todo el sureste. Y con cajas de válvulas y sobre todo una cosa. Dejamos un documento por dónde iban todos. Porque Orizaba no sabíamos por dónde iban las líneas. Íbamos encontrando y Era una red muy compleja. Así es, muy compleja y además, doctor, pues bueno, eran el tipo de obras que como son enterradas, ¿no? sí. Luego no se ven, ¿no? O sea, es Sí. el tipo de No. obras en donde se invierte mucho, En Barrio Nuevo pero no se ve encontramos mucho. como 100 fugas. 100 fugas Bueno. en ese tiempo. Sí, En ese claro, tiempo. Y en allá ese nada tiempo. más, ¿no? Y en Barrio Y Nuevo. nada más en Barrio una zona Nuevo. de la Sí, ciudad. no, Que siempre ha sido como el otro Orizaba, Barrio Nuevo. ¿Está de acuerdo? pues sí, y era el más feo y ahorita está poniendo bonito. Se está poniendo. ¿Cómo ve a su ciudad después de este tiempo? ¿Cómo la deja? ¿Cómo la ve ahora? Pues mire, nosotros trabajamos en infraestructura. ¿Y cómo le hicimos para trabajar en infraestructura? Que era la necesidad. ¿Con cuánto, doctor? Además. Bueno, nosotros tuvimos un presupuesto el último año que fue el mayor, de 130 millones anuales, y con porque había, ¿cómo se llama? La moneda Una la devaluación. devaluación Ajá. del 10%, así que fueron como 110 y 120. Ahora ya tienen un poquito más, ahora tienen 900, ¿verdad? Pero en aquella época, mire, yo en mi campaña prometí. ¿Qué prometió? Recuérdenos. Trabajo y honestidad de todo. Honestidad de todo.
Y creo ¿Era que su lema de campaña? sí, claro. Y lo logró en su administración. Claro, y sí, creo, a ver, una de las obras mayores que hicimos fue el relleno sanitario. Que aunque queden nogales, toda la basura se tiraba por los colorines allá mismo. Sí, así el abierto. ¿Sí? Y entonces, una cosa es un tiradero y otra cosa es un relleno organizado. Otra idea traída de algún otro punto del país. Bueno, Así es. en esa época había dos rellenos sanitarios. Ese era el segundo relleno sanitario que se hizo en el estado de Veracruz porque le habían dado a varias ciudades dinero y nunca se ¿De hicieron. dónde trajeron esa idea? Cuéntenos, el tema A del ver, manejo correcto de los desechos. El que estaba en servicios municipales, que era el ingeniero, ¿cómo se apellidaba? Que el blanco. Bueno, sí, No se recuerda. Cuevas, el ingeniero Cuevas. Él empezó a decir, oiga doctor, dice que necesitamos hacer un relleno. Y ya hay un proyecto que se lo pagan allá en México, proyecto vale 500,000 pesos, pero se lo van a pagar. Y ya con ese proyecto nosotros podemos ir a adecuar en alguna parte, pero no en Orizaba, porque Orizaba pues, es totalmente... Claro, ¿sí? no tenía Entonces, terrenos. Fuimos a escoger varias y encontramos ahí en Nogales. Y ahí en Nogales se tuvo que hacer la desviación, se tuvo que pasar la luz, la pavimentación, las oficinas, una báscula grande. Y ya el Estado pues fue el que hizo prácticamente ya las cosas, porque se hacen unas celdas. se excavan, ponen unos tubos para que salga el gas y se ponen de lixiviados que se llaman la laguna de lixiviados. Así fue. Y ahí fue el inicio de lo que hoy todavía conocemos, ¿no? El relleno Sí. sanitario. El relleno O sea, sanitario. algo de su administración que hasta la fecha todavía... Qué ventaja también tiene un relleno sanitario, pero a ver, de limpia pública lo que hicimos, lo empezó a hacer el anterior, de tratar de separar la basura. Si tú solo tiras la orgánica, la reduces un 20-30%. Y si te das la inorgánica, bueno, todo lo que es botes, vidrio, hierro, no sé cuántas cosas de esas, se te triplica. Entonces, al quitar todo eso de ahí, pues ha durado más. Y eso, ¿cómo hicimos? Primero hicimos a toda la ciudad, a ver, necesitamos todos colaborar. Y yo les preguntaba, ¿ustedes saben dónde tiran la basura? No. Entonces, sí sabemos, en el camión de basura. No, pero el camión de basura, ¿dónde la tira, no? Entonces, no, pues no sabemos. Pues ya empezaron a colaborar. Y después, para apoyar un poquito, todo esto te lo daban y tú lo pesabas y te daban puntos, ¿no? Entonces eso... O sea, ya lo hacían, ya separaban la basura, ya tenía una Ya había un Y lo beneficio para el pagábamos. ciudadano. Pero a ver, ¿qué otra cosa? Allá en deporte se hizo en Rincón Grande la pista de tartán. donde ahora está el complejo deportivo del Sí, sur. nosotros lo proyectamos, pero me alcanzó porque había primero que alargarla, porque no daba al norte y ahí tuve que comprar los terrenos de junto, y después, ¿cómo se llama? Llegamos a la conclusión de que había que hacer lo que se había que hacer y primero se hizo la pista. Una cosa muy importante, muy importante. A ver, yo iba todos los lunes al acto cívico de la bandera a la escuela. Y después todos los lunes me reunía yo con todos mis directores. Y ellos proponían, resolvían, todos tenían que llevar una agenda para que hubiera un orden completo. Una agenda que conocimos, ¿verdad? Así Una es, agenda física de Es cualquier bastante cantidad. gruesa, Se además llama de un Franklin grueso Covey. importante. Eso se llama. Yo leo mucho y leí mucho Covey. Y esa es su manera de ordenarse diariamente. Y diariamente hacía yo mi plan de trabajo, diario. Esa agenda contiene todo el trabajo, ¿Ah? toda la actividad, todos los retos
Así Y es es, de histórica. toda una administración, y yo creo que es histórica. Oiga, doctor, bueno, y yo tengo duda de algo. Yo quisiera preguntarle, yo recuerdo que en aquel entonces quienes llegaban a la función pública a través del PAN, o sea, que se hacían funcionarios, Sí. regidor, alcalde, bueno, debían de cubrir una cuota para su partido, porque el partido de algo tiene que vivir, Claro. hay oficinas, hay que pagar cosas, No gastos. sacábamos dinero del erario para el Pero partido, ustedes sino tenían que dar un porcentaje de su salario. Los ¿Usted miembros lo hizo activos y lo son- hicieron los panistas que Desde el llegaron. primer día yo dije, gano tanto, me quitan mi 10% y lo dan directo. ¿Cuánto ganaba, doctor, en 10%. ese tiempo como alcalde? ¿Y cuánto daba? 34,000 pesos. 34,000 pesos y daba el 10%. ¿Sí? ¿Cuánto tenía que dar, por ejemplo, quien era 3,400. regidor? A ver, unos que no eran panistas, los fui a ver y me dijeron, sí, damos la cuota, otra cuota, pero hay quien daba 500, 600. Y los que eran panistas, Ok. es que eran miembros activos, Ajá, otros eran y adherentes, otros eran adherentes. simpatizantes, otros eran militantes. ¿Quién sí tenía que dar y sí daba? ¿Y quién tenía que dar y a lo mejor no daba? De eso Pues, se daba cuenta usted. Todos los activos teníamos que ver, Los activos. todos los Ok. activos. Los otros eran Voluntario, voluntarios. lo que quisieran dar. Y vivía el partido de esta manera. ¿Cómo lo ve a estos años de distancia? ¿Cuál es la suerte que está viviendo en este preciso momento, a este tiempo de distancia, con toda esta experiencia A que ver. nos dice? ¿Cómo está su partido? Mira, no es cuestión de analizar el partido, es el cuestión de analizar nuestra patria, nuestros habitantes, nuestra cosa no solo política, sino moral, estética. Porque cuando se va uno relajando, da uno perdido. Y entonces todo el mundo, si dice, yo quiero un puesto allá en el gobierno, y si se lo llegan a dar, pues ya cree que va a venir, y son 3 años, ¿no? Entonces, vaya, decía Gómez Morín cuando inició, dice, ustedes trabajen en algo y compensen o métanse en la política, pero en serio. Y no vivan de la política, así decía, no vivan de la política, vivan en la política. Oye, y entonces se relajaron mucho. ¿Qué le diría a su gente del Partido Acción Nacional? Además, usted siempre ha sido panista. Siempre. ¿Qué le diría a su gente? A lo mejor, desde mi punto de vista, ¿no se relajaron mucho? ¿O qué es lo que a nivel nacional, estatal y Cuando local? no se capacita, el PAN tenía capacitaciones semanarias, quincenales y mensuales. Sí. Se dejaron de dar las capacitaciones. Empezaron a ver que podía haber un huesito, y entonces quieren estar ahí pero sin trabajar. Pues nuestro trabajo es, el PAN no nació para gobernar, el PAN nació para instruir políticamente y socialmente a todo el lado. Entonces nosotros íbamos, yo me acuerdo cuando en mi campaña que visité 24,000 casas, casa por casa, por casa, por casa. Entonces, pues ellos veían la imagen del PAN, pero ahorita, pues no sé, pero a ver, yo tengo, decía don Sergio Hueso, mira doctor, hacía una U, ¿qué quiere decir eso? Estamos aquí, vamos a caer hasta acá, pero dentro de un año vamos a estar acá. Puede ser. Bueno, ya mencionaba un personaje clave, ¿no? Sí. En la Sí. vida política, pública, social de este país, Sí. del estado y además de la ciudad de Orizaba y en su vida, ¿no? Sí, mira, en Orizaba yo me llevé con todos, con los del PRI, con los de mis regidores, pues hacían sus berrinches, pero cuando yo dividí, es decir, apliqué la ley orgánica del municipio libre que decía, los directores son los que deben de aplicar y los regidores son los que hacen las leyes, los que hacen los proyectos, etcétera, etcétera, Aunque pero luego no quieren- son son operativos. operativos. Esa fue, pues Claro. fue mi gran éxito, pero fue también mi gran error porque pues me pegaron duro. Así es. Oiga, doctor, bueno, y luego termina su administración y el PAN ya no gana. Tiene alguna administración priista otra vez, ¿no? Llega Martín Cabrera. ¿Qué cree que pasó? ¿Por qué ya Mire, no volvió a yo votarlo? no vivía de las pachangas. Yo no vivía
estar hablando a la gente lo que quiere. Eso, ¿no? Entonces, pues, la ignorancia, no entiendo, yo tampoco entiendo. Porque con todo ese trabajo que plantea, los resultados, Claro. cómo la gente creyó en el momento, en la promesa o el compromiso de campaña, termina ese periodo de gobierno y entonces dicen sí, gracias. ¿Ya no? ¿Ya no? Volvemos a como estábamos antes, ¿no? Así es. Eso fue políticamente. Lo que ocurrió. Y ahora, ¿cómo ve Orizaba? ¿Qué cree que viene el No, próximo bueno. año que haya elecciones otra vez? Así A es. ver, Orizaba está muy bueno. Está trayendo mucha gente al turismo, están haciendo cosas. ¿No? A lo mejor pienso yo que en las colonias, pues, yo sí trabajé en todas las colonias y pues se hicieron muchas cosas. Se pavimentó, se metió agua, se metió luz, alumbrado, metimos hasta en el río, en la cauce del río. Bueno, creo que trabajamos bien. A sus 89 años, doctor. Además, la verdad, mis respetos, ¿no? Es un hombre lúcido, es un hombre autónomo, independiente y políticamente, pues creo que tiene toda la experiencia. Pero vamos, su mirada con toda esta experiencia hacia el 2025. ¿Cómo ve usted? ¿Qué presiente? No lo que le gustaría que sucediera en esta ciudad que en su momento gobernó. ¿Cómo ve? ¿Qué espera? Dada la experiencia. Sí. Pues mira, está difícil, ¿no? Muy difícil, porque en realidad como que la gente, no tenemos gente muy representativa que sean líderes, necesitamos liderazgos, ¿sí? Y después, no tenemos a nadie, pues no es eso, ¿no? A mí, eso estaba yo comentando, pues que hay que trabajar ahorita este tramito, porque necesitamos gente comprometida, líderes, honestas, trabajadoras, y pues eso, mira, no lo vemos. ¡Qué fuerte! Espérame. Oiga, No pero- lo vemos en el PAN, no lo vemos en el PRI, y menos en la política. Eso le iba yo a preguntar. Es que a eso vamos. ¿En el PAN o en todos? Es que si a eso Todos. vamos, volteas y dices cuáles son las barajas que tiene Así cada es. uno, Yo ¿no? te decía hace un rato, es lo que nos está sucediendo como persona. México tuvo una bonanza, que estábamos muy cómodos, honestamente, Fox y Calderón, pues nos mantuvimos con el peso bien, con ciertas, pero había mucho trabajo en todas partes. Claro. Sí. Ahora no hubo trabajo y ahora todo el mundo, no sé, Quiero bajar una situación concreta y real a Orizaba. Con su perspectiva hacia el 2025 que habrá elecciones. Orizaba ya tuvo gobierno del PRI, ya tuvo gobierno del Partido de Acción Nacional. ¿Cómo piensa que le va a ir en el 2025? Con todo esto que ¿A acaba de Orizaba? dibujar. Sí. Pues mira, si entra una persona trabajadora y honesta, nos va a ir bien. Pero a ver, nosotros estamos acostumbrados a que no tenemos medios de personas intermedias, organismos intermedios. Entonces tú vas al partido y a lo mejor te dices, oye, están trabajando mal y vamos a manifestarnos, y lo haces. Pero si no hay organismos intermedios que están ahora así que la sociedad, si no hay organismos intermedios con quien apoyarte, va a seguir igual. Entonces dependen de la persona que sea honesta. De eso dependemos. Y de aquí en adelante necesitamos formar líderes orizabeños. Y eso no se da. Pero sí, Y no será tan fácil, ¿no? Bueno, pues creo que hemos recordado grandes cosas, Mati, de aquellos tiempos que de alguna manera hacen el Orizaba de hoy. Yo creo que todo lo que han hecho cada alcalde, cada administración se refleja en lo que es el Orizaba de hoy. Y también por eso, bueno, pues era la idea de este podcast, de poder hablar con ustedes, exalcaldes, que de alguna forma lograron, fomentaron muchos de los aspectos que tenemos ahora, ¿no? Sociales, políticos,
de lo que les infraestructura, Sí. etcétera, ¿no? Entonces, pues, ¿Sabes muchas qué? gracias por habernos traído todos estos datos, que además algunos yo ya no los recordaba, ¿eh? Sí, no, pero a ver, voy a decir, los que entran al ayuntamiento tienen que ser trabajadores puros, tienen que ordenarse, que capacitarse, pero tienen que estar ahí, porque Tienen que servir. Claro. yo el primer año estuve de 8 a 3 de la tarde y de 4 a 11 de la noche hasta que me capacité, entendí y entonces abrí. Pero conmigo estaban todos los directores. Todos sus directores. En la tarde y la Que además tarde. eran muchos. ¿Cuántos eran? No, lo que pasa es que había directores y había, ¿cómo se llama? Los que siguen. Coordinadores. Había muchos regidores. coordinadores. Había muchos, sí, Sí. había muchos. Hemos recordado parte de la historia, efectivamente. Iremos recuperando la memoria histórica con los protagonistas de esos tiempos. En este caso, los presidentes municipales, los expresidentes municipales. Doctor, le agradecemos que nos haya llevado en este recorrido, quizá un poco corto para lo que fue y para lo que pudiera compactarse en un resumen de una administración. Solamente decirles que fue la segunda administración municipal panista en Orizaba. En Orizaba. Y bueno, Mati, pues vamos a continuar recorriendo, ¿no? Vamos a ver a continuar. qué otros exalcaldes, bueno, pues vienen aquí a la mesa de este podcast de Paréntesis. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. Seguirles. Y me hicieron recordar, porque revisé, muchísimas cosas en casa. Entonces, me hicieron recordar cosas pues que sí las hicimos, pero no las hicimos a ver cuánto me cuesta, a ver si el público me aplaude. Hicimos las cosas, pues servir. Así es. Sí, eso es no yo, sagrado. Lo vuelvo a repetir, todos. Todo su equipo de trabajo. Claro. Sí, y juntos estamos justamente haciendo eso, recuperando la memoria histórica. Háganlo con nosotros a través de este podcast, ¿no? Nos vemos en la próxima. Habrá más. Muchas gracias. Café Fidelio desde Orizaba, Pueblo Mágico, trae para ti el podcast de Paréntesis. No te lo pierdas.